de situaciones, aparte de las guerras, que eran como lo que más muertes provocaban. ¿Mm? También están las nuevas características de la sociedad, ¿ya? Acuérdense, el surgimiento de las nuevas clases, que ya son clases que dependen de la riqueza que poseen, no del origen que tienen. Antiguamente las clases sociales se establecían según el origen que tenían las personas. Si habían nacido en una cuna de oro, como diríamos, para que no entiendan la idea, pertenecían a la nobleza, si no, si habían nacido dentro de un grupo que tenía riqueza, pero que no era noble, formaba parte de otro grupo, etc. Ahora no. Ahora las clases sociales tienen que ver con la riqueza que posee cada una, ¿ya? Entonces aquí están la alta burguesía, la mediana burguesía que mencionamos nosotros, el proletariado, ¿ya? Que es el movimiento obrero. Acuérdense de eso. Y como les dije, aquí nos agrega otro elemento que nosotros no habíamos mencionado, que es lo que pasaba en otros países, ¿ya? ¿Qué sucedía? Porque nosotros hablamos normalmente de Inglaterra y que se expandió a otros lugares, ¿ya? Y que, por ejemplo, si uno habla de Estados Unidos, que es una potencia, aquí también se expandió la revolución industrial, también llega a las colonias, sobre todo al noreste, ¿ya? Al noreste de los Estados Unidos. Ahí tenemos, por ejemplo, Nueva York, ¿ya? El este está hacia la costa del Atlántico. Y el oeste fue más lejano porque acuérdense que los ingleses que colonizaron Estados Unidos llegaron a la costa este. Formaron las 13 colonias originales, digamos. Y de ahí se van a expandir hacia el resto de lo que hoy día es los Estados Unidos. Entonces aquí aumenta la población porque cada vez llegan más emigrantes y estos inmigrantes también se van ocupando de la agricultura, cuando llegue el ferrocarril van a expandir esta revolución hacia la zona oeste. Por eso se habla de el lejano oeste, porque era más difícil llegar a esa zona en un momento dado. ¿Ya? Ese es un ejemplo para que entiendan qué es lo que está pasando. Entonces, aquí tenemos otra forma de mapa conceptual. Acá tenemos otra forma de esquematizar. Este ya no sería un mapa conceptual en sí, pero sí nos sirve para poder comparar, porque uno podría decir que este es un esquema comparativo entre la primera y la segunda revolución industrial, en que en la primera columna están los aspectos que se van a comparar, y en la segunda y la tercera está la primera y la segunda revolución. Si nosotros lo analizamos rápidamente, tenemos las fuentes de energía. En la primera está el carbón, que va a permitir las máquinas a vapor. En la segunda está la electricidad y el petróleo, ¿ya? Los sectores principales a los que va a influir, tenemos el sector textil con el algodón, la metalurgia, el transporte. Acuérdense que aquí el motor a vapor se va a aplicar en el ferrocarril, en los barcos a vapor. En la segunda revolución, los sectores principales son la industria de la química, el acero, ¿ya? La área de expansión, es decir, desde dónde hacia dónde van a expandirse. Tenemos que Inglaterra es el origen de toda esta primera revolución industrial, se expande a Europa, Bélgica, Francia, Alemania, todos los países que mencionamos, y también fuera de Europa, Estados Unidos, Japón. Aquí no en todas partes de Europa va a llegar esta revolución, sino que en algunas prácticamente no va a llegar no se va a expandir mucho. Por ejemplo, el Imperio Ruso. ¿Ya? El Imperio Ruso, cuando ya llega a comienzos del siglo XX, va a ser un lugar que no está muy adelantado, que digamos, está más bien atrasado en su evolución. Entonces, ahí uno ve que la expansión de la revolución industrial no llega a todos lugares, ¿ya? Sí llega a, bueno, las potencias mundiales en esa época: Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Ahora, aquí habla de tendencia, dice innovación técnica y mecanización, ¿ya?
Y acá, en la segunda revolución, dice de aplicación científica y automatización. ¿Ya? Esto tiene que ver con la aplicación de los adelantos que se hacen. Acuérdense que aquí en la primera revolución están las primeras innovaciones y habla de mecanización porque son los primeros procesos que se empiezan a mecanizar y que son, por ejemplo, cuando nosotros mencionábamos, cuando pasamos de un taller a una fábrica y veíamos los telares. En un taller hay uno o dos telares con suerte, en una fábrica hay varios telares y que las personas van trabajando, ¿ya? Entonces ahí hablamos de mecanización. Y cuando hablamos de la segunda revolución científica y industrial, está las aplicaciones científicas y la automatización. Aplicaciones científicas en distintos rubros, por ejemplo, en avances de la medicina, ¿ya? Como las vacunas, que son lo más claro, la automatización, en que la producción ya pasa a ser diferente, en que un producto no se hace de una sola vez, sino que se van haciendo por parte y después se arma el producto, ¿ya? Que eso es la producción en serie. ¿Mm? Ahora, ¿quiénes son los agentes que van a promover estos avances? En la primera revolución industrial son técnicos experimentados y en la segunda van a ser científicos. La mano de obra. ¿Qué pasa en la primera revolución industrial? Son trabajadores obreros no organizados. Acuérdense que no tenían derechos, no había contrato de trabajo, menos derechos, por ejemplo, un horario de trabajo o derechos a médicos, por ejemplo. ¿Ya? No habían. Un permiso para, no sé, para ausentarse del trabajo, menos, porque si faltaban, adiós nomás. Y en la segunda revolución ya empiezan a surgir otras formas que son trabajadores que se van a organizar a través de algunos sindicatos. ¿Para qué? ¿Para qué se forman los sindicatos? Para defender los derechos de los trabajadores. Lograr, por ejemplo, avances como una jornada u horario de trabajo. Lograr a lo mejor un contrato de trabajo que establezca ahí las condiciones en que uno va a realizar un trabajo. ¿Ya? Entonces, aquí nos habla de el último punto, principales innovaciones e inventos. Durante la primera revolución industrial tenemos tejedoras, hiladoras mecánicas, es decir, máquinas que son telares mecánicos, la máquina a vapor, el ferrocarril, el barco a vapor también. En la segunda revolución, con el uso del petróleo y la electricidad, tenemos el dínamo, el motor a explosión o el motor diésel, el teléfono, el cine, acuérdense, el automóvil, los primeros automóviles, los primeros aviones, el telégrafo, la radio, ¿ya? Está también, acuérdense que mencionamos la lámpara incandescente que se le llamó, que son las ampolletas, ¿ya? Que son avances bien importantes, que nosotros muchas veces, si no tenemos electricidad, no, hay muchas cosas que no podemos realizar, ¿ya? No podemos realizar. Esta misma clase no se podría realizar si no hubiese energía eléctrica, ¿ya? Y están los años, aproximadamente en qué año se lleva a cabo la primera revolución, la segunda revolución, ¿ya? Entonces, esa es una forma de... y tenemos otro que habla de, más que nada, de los avances, ¿ya? En que van a surgir en la segunda revolución industrial, avances que incluso se mantienen hasta ahora, ¿ya? Entonces tenemos que segunda revolución, acuérdense que es con el uso de petróleo y electricidad, que aparecen aquí en la parte central, ¿ya? Y que van a producir avances en sectores como la química, sector eléctrico, sector petrolero. Y estos van a producir materiales que son más ligeros, más resistentes, nuevas aleaciones y productos sintéticos. Ejemplo, empieza a usarse el acero. El acero no es un elemento que uno encuentra en la naturaleza, ¿ya? Y va a reemplazar al hierro. El hierro, si hay yacimientos de hierro, existen, y el hierro es un elemento mucho más pesado, ¿ya? El acero es más ligero, es más resistente y es una aleación creada por el ser humano.
Y eso, por lo tanto, sería un producto sintético, entre otros, ¿ya? Y el acero todavía existe, ¿ya? El hierro también, o el fierro, que podríamos decir, que también se utiliza. Pero el acero es el elemento fundamental acá. Imagínense para fabricar aviones. Es mucho más liviano, ¿ya? Es más resistente, porque pensando que un avión tiene que elevarse. Y son aleaciones o elementos que se logran a través de la industria de la química y de la minería, ¿ya? Aleaciones cuando se juntan dos elementos para producir un tercero que no existe en la naturaleza. No hay yacimientos de acero. Si hay yacimientos de carbón, si hay yacimientos de hierro, que son la parte fundamental del acero, ¿ya? Entonces aquí lo mismo que el bronce también es una aleación que surgió más antigua todavía, pero que no hay minerales de bronce, por ejemplo, y que va a provocar transformaciones, por ejemplo, cuando hablamos del capitalismo, cuando hablamos de avances de la ciencia y la técnica, cuando hablamos de expresiones artísticas que también van a influir, y el cambio de las ciudades, que esto sí nosotros lo explicamos bastante. ¿Por qué? Porque las ciudades, acuérdense que no estaban preparadas para recibir la gente que empezó a llegar. ¿Y por qué la gente se vino del campo a la ciudad? Para trabajar en la industria, porque aquí iban a tener mejores condiciones de vida, ¿ya? Entonces aquí tenemos una nueva forma de mapa conceptual. Y acá tenemos uno que está hecho por una persona, ¿ya? En que puso prácticamente todo en un solo esquema, ¿ya? Aquí, ¿cuál es la idea? La idea es que cada uno de ustedes haga su propio esquema, ¿ya? En su cuaderno haga su esquema de, ¿cómo se llama? Sobre la revolución industrial, ¿ya? Uno puede, como les digo, aquí cada uno tiene que hacer su propio esquema porque lo va a entender. A lo mejor alguno de aquí ve el esquema y dice, uy, está enredado. Yo lo haría de otra forma, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes hagan un mapa conceptual. A lo mejor partan por uno bien básico, ¿ya? Bien básico, que tenga lo más importante. O lo hagan por etapas. El comienzo de la revolución, el desarrollo de la revolución industrial, las consecuencias de la revolución. Uno siempre tiene que buscar lo que a uno le facilite el aprendizaje. ¿Ya? No tirarse por uno solo porque es más rápido y salgo de una, no, sino que uno en este caso tiene que ir pensando, porque esta es una manera de sintetizar contenidos, resumir, si quieren, contenidos, ¿ya? Entonces, la idea es que acá cada uno pueda hacer en su cuaderno, ¿ya? Su propio mapa conceptual de la revolución, del proceso de la revolución industrial o del proceso de industrialización, ¿ya? Entonces, aquí quiero que en unos minutitos y que algunos se animen, se atrevan a hacer uno y a mostrar su mapa conceptual, ¿ya? Entonces la idea es eso. A lo mejor me van a colocar uno bien básico, partamos por eso. La idea es que al momento de estudiar, no solamente porque algunos estudian historia memorizando, pero se le olvida un detalle, se olvidó todo. No, la idea es que entiendan cómo fue este proceso, qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, las consecuencias que trajo, ¿ya? Entonces, aquí la idea es hacer un mapa conceptual cada uno de ustedes en su cuaderno, algo que a ustedes les va a servir, ¿ya? Que ustedes van a utilizar para ordenar a lo mejor los contenidos. Ah, vimos esto, esto fue primero, siempre partiendo, como lógico, partiendo por el principio, ¿ya? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es colocar revolución industrial, se inicia tanto en tal época, en tal lugar, y de ahí partir hacia abajo, ¿ya? Entonces, esa es la idea ahora, que hagan su propio mapa conceptual y que algunos lo muestre hacia la pantalla y lo podamos ir viendo. Ahora, la idea es que yo quiero ver estos mapas en el cuaderno. En algún momento volveremos y algunos de ustedes me van a decir, profesora, acuérdese, y yo me voy a acordar también, de que nos hizo hacer un mapa conceptual. Quiero que me lo revise. Y yo se lo reviso en el cuaderno sin ningún problema. No me lo envíen porque en verdad es más difícil revisarlo acá. Yo lo reviso más fácilmente en el
cuaderno y en algún momento tendremos que volver, ¿ya? Entonces ustedes me van a acordar y yo también me voy a acordar de que tenemos esto pendiente. Pero la idea es que alguien de los que están acá presentes pueda hacer un mapa conceptual, aunque sea bien básico, ¿ya? Bien básico para que lo pueda realizar. Lo hacen en su cuaderno, obviamente. La idea es que utilicen el cuaderno no como lo hacemos normalmente, sino que más bien a lo ancho. ¿Por qué? Porque tenemos más espacio, ¿ya? Para trabajar. A lo mejor alguno de ustedes nunca ha hecho un mapa conceptual. Bueno, tiene que atreverse, por eso quiero que lo hagan en el cuaderno, un borrador o un bosquejo que uno va perfeccionando, ¿ya? De hecho, los mismos que estaban acá, uno los podía ir completando, ¿ya? Con elementos que uno podía ir agregando, quizás con alguna fecha, quizás con algún dato, etcétera, ¿ya? Entonces, la idea aquí es que cada uno haga su mapa conceptual y lo podamos ir viendo, ¿ya? Entonces, dudas, preguntas, yo voy a dejar de compartir y atrévanse, porque aquí parece que le tienen miedo a las cámaras y ya hemos estado harto tiempo con las cámaras. Acuérdense que el chat es para las dudas, pero que vamos a ir a revisarlo. Sí, o sea, va a estar en, acuérdense que suben a YouTube las clases. Ya, entonces, listo chiquillos, minutitos para las dudas, alguien haga su mapa conceptual, lo muestra, aunque sea lo más básico, uno siempre parte por lo más básico y después lo va completando. La idea es que puedan, digamos, mostrar su esquema, ¿ya? Atrévanse, no tengan miedo porque no va a pasar nada. Si se equivocan, eh, aquí uno está aprendiendo, ¿ya? Todos estamos aprendiendo, por lo tanto, si me equivoco, podrá ser mejorado. ¿Alguien se atreve? ¿Alguien lo hizo ya para poder un mapa básico sobre la revolución industrial? Acuérdense que esto es bien fácil de realizar si uno se concentra y la idea es que lo pueda hacer. Acuérdense que vimos las dos, no hay que enviarlo, ¿ya? Chiquillos, las clases no las subo yo, están en YouTube, no sé qué habrá pasado ahí, ¿ya? Pero se supone que se han subido todas las clases. Voy a revisar. No hay que enviar el mapa. El mapa hay que hacerlo en su cuaderno y si usted lo hace y lo muestra a la cámara, lo podemos ver también. Esa es la idea. ¿Ya? Y el mapa es de las dos. Acuérdense que aquí las dos revoluciones están juntas. Nosotros vimos las dos revoluciones. Primero la que tiene que ver con el carbón y el motor a vapor, y después la que tiene que ver con el petróleo y la electricidad con los avances que esto va a traer. ¿Ya? ¿Alguien se atreve a mostrar su mapa conceptual? O si tienen dudas. Si tienen dudas al respecto, también pueden hablar, chiquillos, para que puedan usar su micrófono. Los activan y para que puedan hablar también, si no quieren escribir. La idea es que podamos vernos y que si tienen dudas las planteen. ¿Algo más? ¿Alguien, nadie se atreve? Yo hasta les puse uno que estaba hecho a mano nomás. La idea, chiquillos, es que estas clases ustedes participen más porque hablo yo nomás, pero la idea es que hagan preguntas, que se atrevan a mostrar un mapa, un esquema, ¿ya? Si no va a estar malo. A lo mejor va a estar incompleto, les va a faltar algunas cosas, pero atreverse a comenzar un mapa conceptual. Yo creo que más de alguno ha trabajado con esto, a lo mejor alguno, como les digo, nunca había escuchado de mapas conceptuales.
pero acuérdense que existen y nos son bastante útiles, ¿ya? Cuando uno necesita sintetizar, necesita organizar a lo mejor los contenidos, ¿ya? Nosotros, la mayoría de nosotros somos más bien visuales, entonces nosotros uno tiene el esquema y uno dice, ah, esto pasó, y uno se va acordando a medida que va viendo las partes de ese esquema o mapa conceptual, ¿ya? Entonces aquí, como les digo, esto es como bien personal porque uno tiene maneras distintas de aprender. La mayoría somos visuales, la mayoría, porque nos quedan las cosas cuando las vemos o a lo mejor también cuando las hacemos, somos kinestésicos. Cuando hacemos algo lo aprendemos porque lo hicimos, ¿ya? Entonces la idea es esa, ¿ya? La idea es trabajar con esto. Ya, listo. Quedan unos minutitos, así que no hay ningún problema. Yo espero, a ver, haga uno para que lo podamos ver. Uno siempre parte, como les digo, por lo más básico, el título. Uno coloca ya, ¿cuál es el título aquí? Revolución Industrial. Después coloca un conector. ¿Dónde surge? Y ahí coloca, surge en Inglaterra, y puede colocar la fecha, mediados del siglo XVIII, 1750, 1760 aproximadamente. Después, origen o antecedentes. Entonces ahí se va, usted tira una flechita para un lado, coloca origen o antecedentes y va escribiendo cuándo surge, cómo surge, y ahí surge la máquina a vapor con el uso del carbón. Entonces coloca eso, uso del carbón, máquina a vapor, y puede colocar ahí que se aplica como conector, que se aplica a, y ahí usted puede colocar transporte, y dentro del transporte coloca el ferrocarril, coloca el barco a vapor. ¿Se fijan? Entonces yo me fui por un lado, después agarro otro punto, otro aspecto y sigo haciendo el esquema. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, y como alguien me preguntó si son de las dos, las vimos las dos. Así que si a usted le sale más fácil dividir, por ejemplo, coloca revolución industrial y las divide, coloca primera revolución, segunda revolución, y ahí sigue hacia abajo con cada una. Si a usted le facilita el aprendizaje, ni un problema, ¿ya? Siempre que trabajamos con esto, yo recibo distintas formas de hacer un mapa conceptual, a veces hasta circulares, ¿ya? Y yo les digo, ya, háganlo, yo sigo lo que usted hizo, o sea, yo sigo para revisarlo, sigo las flechas, voy, sí, sí, ya. Y la persona, a lo mejor para esa persona está fácil, pero si uno ve, o a lo mejor un mapa conceptual circular, dice, oye, el enredo que tiene. Entonces, a lo mejor, por eso les digo, es diferente para cada persona la forma de aprender. Entonces, eso es lo que quiero que quede bien clarito. Los aprendizajes, chiquillos, uno los puede sintetizar de distintas maneras. Uno puede hacer fichas también, uno puede hacer un resumen, pero el esquema más, digamos, como más, que abarca más completamente los aprendizajes, ya sea este u otro, es el mapa conceptual, y que es algo fácil de hacer, ¿ya? Fácil de hacer. Y como les digo, uno puede encontrar un montón de, según los temas que uno necesite, puede encontrar distintos, pero aquí la idea es que uno haga su propio aprendizaje. Igual hacerlo, estás aprendiendo. Nosotros mencionamos nos mencionamos los avances, ¿ya? Y entre los personajes más destacados, acuérdense que está el de la máquina a vapor, porque de ahí partió todo, ¿ya? De ahí partió todo lo que es el motor a vapor y de ahí se fueron adelante. Ahora, si hablamos de los motores, está los motores que funcionan a petróleo, ya que son los motores diésel, que también existen, ¿eh? Entonces, nosotros nos vamos a nombrar quizás tantos personajes. Nombramos algunos como las primeras vacunas, ¿se acuerdan? Que está la información, pero así como personaje así tan preponderante, el de la máquina a vapor, el del motor diésel,
las primeras vacunas, que son fundamentales, pero tanto personaje así como quién era gobernante cuando comenzó la revolución industrial, no les voy a preguntar, ¿ya? Sí, lo que sucedió, dónde sucedió, dónde se expandió, qué es lo que pasó, ¿ya? Entonces ahí, y los cambios mencionamos los más importantes, acuérdense que son la base de nuestra vida diaria incluso, ¿ya? La energía eléctrica, partamos por eso, ¿ya? Eh, las primeras ampolletas, las primeras luminarias públicas, alumbrado público, el alumbrado domiciliario, el teléfono, ¿ya? El teléfono de red fija, obviamente, que fue un avance importantísimo para la comunicación instantánea. El telégrafo, ¿ya? Ahora no, pues ahora existen otros medios de comunicación mucho más rápidos, pero en esa época fue un avance importantísimo. Imagínense viviendo sin electricidad, sin teléfono. Nosotros que todos los manejamos con el teléfono, ¿se fijan? Entonces hubo cambios bien importantes y nosotros nos mencionamos, ¿ya? Y personajes, ahí viene, como les digo, la máquina a vapor de Watts, el motor diésel, las primeras vacunas, más que eso, ¿ya? La idea es que no tengamos que aprender cuándo surgió la vacuna, en este año surgió, no, sino que entender que ahí surgen las primeras vacunas, saber lo que es una vacuna en forma, digamos, grandes rasgos, acuérdense que es, la vacuna es que uno se inocula la enfermedad para crear anticuerpos, ¿ya? Entonces eso es una aplicación básica de lo que es una vacuna. Entonces, la idea es esa, ¿ya? Estaríamos entonces, no hay más, no hay dudas, comentarios. ¿Alguien que haya hecho un esquema básico? ¿Nadie? Tienen que, chiquillos, la idea es que abran las cámaras, que participen, siempre les digo lo mismo, porque la idea es saber qué es lo que se entendieron y escucharlos también. Ya ustedes pueden activar su micrófono y participar. ¿Estamos entonces? Estamos en la hora, voy a dejar de grabar. Sí.